Eh, Buenos días, Tere. Hola, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Ya hiciste tu examen de economía? Ya, profesor, saqué 9, creo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Más tuve una mala, pero quién sabe para saber cuál de todas. sí, 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 sí. Bueno, pues por lo menos no fue tan mala calificación. No, esperemos que no. Bueno, es que sí me ayudó mucho la guía, porque prácticamente pues la estudias y ya. Sí, claro. Entonces, Bueno, vamos a esperar a ver si alguien más se conecta. profesor, nada más estamos esta semana y la otra, ¿verdad? Sí, el 18, sí, la siguiente, luego ya nos vamos el 25 que vamos a estar de vacaciones, sábado, el primero que es sábado, y regresamos hasta el 8, si no me equivoco. 8 de enero. Tenemos clase y luego la siguiente, examen. Pero de esos mismos temas que estamos viendo. Sí, porque todavía no terminé ahí el cuatrimestre. Ok. El cuatrimestre termina después del 15. Seguramente después del 15 será la expo y luego ya una semana de vacaciones y arrancamos en febrero. Profesor, entonces la próxima semana nos vuelve a dar la guía, porque si Mm, salimos y regresando hacemos examen. No, regresando tenemos clase y luego examen. Ok, ok. Vale. Entonces, más o menos el 11 podría ser que yo ya le esté dando la guía. E incluso a lo mejor se las mando en vacaciones. Estaría mejor, profesor, para aprovechar y ya. De hecho, voy a aprovechar en las vacaciones para calificarles todas sus tareas y tener todo listo para evaluarlos. Igual y es buena idea, Tere, mira, sin querer me dice una buena idea. Así que, sí, igual y sí, les mando la guía en vacaciones para que ya la tengan y no les caiga como de peso. Sí, tan pesado a la mera hora ya que Ajá, se les regresemos. pone todo. Bueno, Ajá. buenos días otra vez. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a compartir pantalla. Está aquí. Vamos a empezar. Y listo, vamos a dar. Órale. Ok, el día de hoy nos toca ver el tema número 6, que son los organismos internacionales. Y evidentemente, dentro de la economía internacional, lo que nosotros vamos a establecer son, evidentemente, aquellas instituciones que nos pueden financiar de manera global. Y bueno, tenemos algunas que son muy reconocidas, otras que no lo son tanto, pero en general prácticamente todos los países del mundo se acercan a ellas para lograr financiamiento. Tal cual una empresa, los países también buscan desarrollar inversiones, buscan inversiones para proyectos que ellos tengan y que puedan mejorar el desempeño de su país. Entonces, en este sentido, por eso es la importancia de ver este tema y de, sobre todo, conocerlas, porque realmente es difícil que a lo mejor nosotros podamos tener comunicación o a lo mejor visitarlas, porque prácticamente todas están en Estados Unidos, ¿no? Pero sí es interesante que las conozcan y que, bueno, sepan que a través de la Secretaría de Economía ustedes pueden contactarse con ellas, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que establecer son los antecedentes y como nosotros sabemos, a partir de la globalización y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambia, el mundo se vuelve distinto y de alguna otra manera es el punto en el que damos un salto gigante prácticamente en la tecnología, en las comunicaciones, en la psicología, en el desarrollo de productos y bueno, hoy tenemos las consecuencias
de esa velocidad acelerada que pasamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego pues, se nos viene, pues evidentemente, el proceso de la globalización y con la globalización las consecuencias y las problemáticas que hemos identificado, ¿no? Que ya hemos hablado en varios temas. Y entonces, a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos países que quedan pues, prácticamente en ruinas, ¿no? Prácticamente toda Europa, países que quedan súper endeudados, como tenemos el caso de Japón, y países que, bueno, quedan sumidos en la total miseria, ¿no? Algunos países como Estados Unidos se ven beneficiados de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí, de esos eventos, es donde nace en primera instancia el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional nace prácticamente al terminar la Segunda Guerra Mundial, y su principal objetivo es el de contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Y de alguna otra manera, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es un financiamiento a las naciones en caso de percance económico, en caso de percance natural y en caso de una mejora en las condiciones de vida o en la infraestructura del país. Por lo tanto, en su inicio estaba integrado por 74 países, y ya en la actualidad, bueno, están integrados por 184 países, los cuales tienen la necesidad de pedir un préstamo, pero también cada 2 meses tienen la obligación de dar una cantidad de dinero al fondo. Es parte de las obligaciones de cada país inscrito. Evidentemente no es mucho lo que se le aporta al Fondo Monetario Internacional, y después de 10 o 15 años, dependiendo cuál sea el ajuste que se tenga, el Fondo Monetario Internacional te regresa un porcentaje de las ganancias que tú invertiste, prácticamente como un banco. Pero se le considera un fondo de inversión, en el que tú das tu dinero y puedes pedir una cantidad, y tu dinero que has dado durante los años te respalda. Nosotros tenemos varios créditos con ellos. Uno de los más fuertes fue el del Fobaproa en el sexenio de entre Zedillo y si no me acuerdo es Fox, ¿no? O Carlos Salinas y Zedillo, donde se da uno de los préstamos más fuertes, ¿no? Que es para el rescate bancario, y el otro es en el sexenio de López Portillo para la devaluación de la moneda, donde prácticamente nos quedamos sin dinero. El país se quedó sin una gota de dinero, y ahí, bueno, el Fondo Monetario Internacional nos dio una gran cantidad de lana que todavía, hasta la fecha, bueno, seguiremos pagando, ¿no? Durante los próximos 50 o 60 años, si es que no le volvemos a pedir, pero seguramente en algún punto le pediremos. Después vamos a tener lo que es, ¿dónde estás? El Banco Mundial, que aquí también es un instrumento de inversión, y es un instrumento en el cual, bueno, los países se acercan para solicitar créditos y solicitar préstamos pagaderos en periodos de 15, 20 y hasta 30 años, ¿no? La principal, se fundó en 1944, también muy a la par del Fondo Monetario Internacional. Si no quería recurrir al fondo, podría recurrir al Banco Mundial, y está integrado por 189 países, y su principal objetivo es reducir la pobreza en el mundo, concediendo créditos al desarrollo de los países que más lo necesiten. El último préstamo que se solicitó, que no se sabe dónde está, fue para la NH1N1, la influenza, que se pidieron $100 millones, si no me equivoco, y bueno, para atender los efectos de la pandemia, pero no se sabe bien a bien
dónde quedaron esos 100 millones de dólares que se les dieron al gobierno mexicano. Es el último préstamo, digamos, fuerte que se ha emitido, ¿no? Hace 3 o 4 meses el presidente decía que se le iba a dar un préstamo de 300 millones, pero estos venían del Fondo Monetario Internacional y eran parte de las utilidades, digamos que de alguna otra manera, ¿no? A diferencia del Fondo Monetario, sí va dirigido, en teoría, a atender las necesidades de los más pobres. El otro puede ser desarrollado o solicitado para infraestructura, para obras que requieran una gran cantidad de dinero o, en su defecto, para pagarle deudas a otros países, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos una deuda con Japón, no, con China, también por ahí de 120 millones de dólares que el gobierno chino nos prestó, que, bueno, pues esa deuda ya es con un tercero, no es con este tipo de organizaciones. Después tenemos a la Organización Mundial del Comercio, o mejor conocida como la OMC, y este organismo mundial, bueno, pues evidentemente está dirigido hacia el comercio y tiene pues particular interés en que la economía global y en que la economía de los países sea más abierta y sea con menos restricciones. Tiene poquito de haber sido formado en 1994 y bueno, ahí es donde se juntan los ricos de los ricos de los ricos, ahí en Suiza, en la cumbre pues de los más ricos, ¿no? El G8, el G7 se juntan ahí y básicamente es una organización que se junta cada año, ¿no? Para establecer las políticas comerciales internacionales respecto de diferentes productos y de diferentes servicios, ¿vale? Normalmente aquí se encuentran las naciones más industrializadas del mundo y se llegan a acuerdos que se ratifican a través de tratados o convenios comerciales. Es importante que el Fondo Monetario, perdón, la OMC, trabaje continuamente con las economías en desarrollo, con las economías del primer mundo, con la intención de mejorar el funcionamiento de la logística del comercio internacional y del comercio entre los sectores económicos y entre las variables económicas, como las economías de escala, como el comercio entre dos países para artículos muy específicos, ¿no? Y de alguna otra manera, la OMC es la que dicta, en términos generales, la política comercial y la política de exportaciones e importaciones en el mundo durante un año, ¿no? Porque cada año se reúnen. Y dentro de las políticas de la Organización Mundial del Comercio, que tiene mucho que ver con la actualidad, es que el comercio no debe ser discriminatorio entre ninguna nación, ni entre ningún habitante, ¿no? Ni ningún tipo de población, no importando su carácter religioso, social, político o económico, ¿no? Es por ello que tenemos una economía global. Las economías en la mayoría de los casos deben ser sistemas abiertos en las que se puede importar y exportar productos, evidentemente considerando los tratados y los acuerdos más los aranceles de cada nación, que también la Organización Mundial del Comercio busca establecer que sean lo más bajo posibles, aunque, bueno, hay ocasiones en que los países dicen no, tengo que proteger mi mercado interno y los aranceles son caros. Busca que la economía mundial, que la economía de los países sea más competitiva a través del uso de normas internacionales de la calidad, a través de parámetros más estrictos respecto de la calidad de los productos y, en términos generales, que los productos y servicios sean muy honestos en lo que venden, ¿no? Seguramente ustedes tienen ahí su celular y si no se les ha caído y si no se les ha mojado, el funcionamiento es muy parejito, y si ustedes compran otra marca, el funcionamiento será igual de bueno, tal vez un pelín más arriba, un pelín más abajo,
pero en términos generales, hoy tenemos la posibilidad de tener productos que su uso, su duración y su diseño es prácticamente uniforme, ¿no? Ya no encontramos una variedad tan grande porque parte de las políticas de la Organización Mundial del Comercio tiene que ver con la estandarización de los productos, ¿no? Y si nosotros revisamos un poquito en el tiempo, ustedes pueden ponerle ahí al YouTube celulares más, con diseños más alocados en el mundo. Y el video debe tener 4 o 5 años, ¿no? De ese tiempo a la fecha, no tenemos celulares con diseños distintos a este. Todos los diseños son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se busca estandarizar y al estandarizar se bajan los costos. Y eso nos permite ser más competitivos. Otro de los beneficios o otra de las actividades que promueve la OMC es que pues haya un beneficio mutuo entre los países, tanto los desarrollados como los que están en vías de desarrollo. Esto con la intención de que la economía se vuelva una actividad mucho más pareja y mucho más equilibrada entre las naciones. Y el último que, bueno, ya les está empezando a preocupar, aunque ya parece un poco tarde, tiene que ver con la protección al medio ambiente, donde la reducción de emisiones de carbono, donde la implantación de energías limpias, es un debate que se tiene pues cada año y donde se trata de que las industrias cada vez contaminen menos y cada vez reciclen más. Aunque, repito, pareciera que ya es un poco tarde para el medio ambiente, al final, bueno, pues se harán los intentos que sean necesarios. Por lo tanto, recordemos no a la discriminación de ningún país o población, las economías más abiertas, las economías más transparentes y las economías más competitivas, donde haya beneficio para ambas partes y donde podamos proteger el medio ambiente. Luego tenemos una que no está dentro del temario, pero que sí es importante, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, ¿no? Que también cumple estas funciones y es un organismo de cooperación cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de sus 36 miembros. Nacida en 1961 y es de alguna otra manera una organización que te permite también entender cómo se está generando la economía. Muchachos, me dicen que mi internet está inestable, por si se corta, no se desconecten, me intento volver a conectar. ¿Sale? Por si ven que se corta. No, se ve bien, profe. Y bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. Y sus miembros representan el 70% del mercado mundial. En la práctica, también se reúnen cada año y ellos se conocen como el G7. ¿Sale? Las 7 naciones más industrializadas del mundo que representan el 64% de la riqueza global. Que esto es un desajuste total, ¿no? En términos de economía, que sería lo primero que tendría que criticar la OCDE, que 7 países no pueden tener el 64% de la riqueza, ¿no? Considerando que somos por ahí de 186 países en el mundo. Imagínense la desproporción de la economía y de la riqueza en función de estas naciones. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer políticas comerciales, ya yéndonos del lado de la economía mexicana, cuando nosotros queremos hacer políticas comerciales en los países o en el país, nosotros tenemos que recurrir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OCDE, a la OMC, para establecer cuáles son las políticas que se están generando en la actualidad para hacer concordancia con las empresas y coordinar a las empresas en sus procesos de exportación o importación. Por lo tanto, sí es importante que la economía o la política comercial revise estas organizaciones, tenga contacto directo con estas organizaciones y de alguna otra manera pueda estar en concordancia. Y de acuerdo al tipo de economía que nosotros tengamos, normalmente vamos a ejercer políticas expansivas o políticas restrictivas.
En este caso vamos a hablar de las primeras, que son las políticas de barreras, en las cuales, bueno, nosotros ya hemos hablado la clase pasada, donde el arancel y la cuota son elementos que limitan la importación de productos y también nosotros no cobrar cuotas ni aranceles a los productos que se exportan. Y esto le permite al país pues le permite tener mayor dinamismo a la hora de ejercer el comercio internacional a través de las diferentes políticas. Bueno, nosotros tenemos ahorita una situación con las aduanas, que las aduanas están hoy cada vez más estrictas y que de alguna otra manera podrían limitar el comercio internacional de manera informal, porque recordemos que mucha de la mercancía que llegaba a aduana no era considerada como mercancía legal, sino como mercancía de piratería. Y entonces, en ese sentido, sí tratar de que la economía funcione en función de las reglas que él establece a través de, en este caso, las medidas restrictivas que serían los aranceles y los impuestos especiales, como también hemos visto que para las bebidas y los cigarros se les cobra un impuesto especial. Por lo tanto, también hay dentro de las políticas restrictivas, tenemos elementos mixtos donde vamos a cobrar arancel o cuota y arancel, o impuesto y arancel, ya dependiendo del producto, donde vamos a tener también barreras no arancelarias, que son aquellas que corresponden a las cuotas por las importaciones, las implicaciones por unidades o por pesos y la producción de cierto tipo de productos, ¿no? Que nosotros ya hemos mencionado varios tipos de productos. Cuando el país decide no cobrar por una cuestión estratégica y por una cuestión de convenio o de acuerdo. También vamos a tener en términos de las políticas comerciales, que esto ya se da mucho, que son las políticas fitosanitarias, que son certificados que se requieren a ciertos productos para salvaguardar la salud de los consumidores. Y que hoy, aunque no, a lo mejor ustedes no lo visualizan, ustedes puedan abrir una caja de un celular sin que los materiales con los cuales cuenta les puedan causar una irritación, sin que prendan su celular y sin que la pantalla les lastime la retina, ¿no? Que aunque es algo que nunca lo pensamos, siempre está presente en el momento en que nosotros determinamos las medidas fitosanitarias. Muchas personas piensan que solo se ejercen a los productos médicos, a los productos alimenticios, a los productos con los cuales vamos a tener en contacto, por ejemplo, algún tipo de juguete plástico, algún tipo de juguete que tenga densidad variable, ¿no? Como la plastilina, y que, bueno, pudieran ser perjudiciales para la salud. Pero en la realidad, prácticamente todo lo que llega de importación se revisa bajo estas medidas. Y tengamos la seguridad de que cuando prendemos nuestra computadora, repito, no vayamos a tener una descarga eléctrica y, bueno, tengamos un accidente, ¿no? Y de eso se encarga las herramientas de la política comercial restrictiva, que también tienen que ver con el cuidado de las personas. Por lo tanto, las políticas comerciales restrictivas, bueno, nos ayudan a protegernos internamente, pero también hay políticas comerciales de apertura. Y bueno, de alguna otra manera son los elementos del otro lado del extremo, donde yo trato de eliminar las barreras arancelarias y las cuotas y los impuestos a productos que de alguna otra manera no puedo desarrollar en mi país y que las diferentes poblaciones lo requieren. Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos es que abrimos nuestras fronteras, nos convertimos en economías abiertas y tratamos de que los países traigan sus productos para volver una economía cada vez más competitiva. Y es por ello que hoy tenemos, pues, por lo menos 5 o 6 marcas para un mismo producto, ¿no? Y si hablamos de computadoras, tenemos 7 u 8 marcas, y si hablamos de celulares, tenemos 20 marcas, y si hablamos de televisiones, tenemos por lo menos 10 marcas en México, y así nos vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las políticas comerciales de apertura buscan eso, buscan que cada vez más productos lleguen y encuentren a los consumidores para poder vender. Por lo tanto,
Estas barreras de apertura buscan acuerdos comerciales que se centran en la eliminación de barreras comerciales, ¿no? Y el ejemplo más contundente que tenemos es que nosotros tenemos un comercio muy dinámico con Estados Unidos y con Canadá. También dentro de los acuerdos están las uniones aduaneras, que son las que le dan el libre paso a ciertos productos, siempre y cuando vengan pues administrativamente bien y la carga corresponda con lo que dice el documento. También vamos a tener en la unión aduanera acuerdos que van a llamar más allá del comercio internacional, incluyendo, por ejemplo, la movilidad, donde es obligación de la aduana que el producto llegue a destino siempre y cuando inicie, bueno, si lo traemos por mar, una vez que toque aguas nacionales. Y una vez que entra a aguas nacionales, la aduana, a través de la Marina y el Ejército, debe cuidar la carga hasta que sea desembarcada en el sistema aduanal que le corresponda. Si viene por aire, igualmente, y si viene en carretera, exactamente igual. Y esto le permite a los países, sobre todo a los Estados Unidos, tener la seguridad de que sus productos van a llegar sin ningún problema. Esto nos sirve porque le ayuda al inversionista, le ayuda al empresario a generar proyectos de financiamiento. Y estos proyectos de financiamiento son elementos estratégicos de la economía internacional, de la macroeconomía y evidentemente de la microeconomía. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la apertura comercial, a partir de la apertura de los aranceles, a partir de del no cobro de impuestos por exportar o por importar, pues decidimos invertir en el país. Un país con 127 millones de habitantes, un país con 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, un país que tiene playas, bosques, selvas, desiertos, incluso bosques tropicales, bosques secos, ¿no? Que tiene montañas, ríos, lagunas, pues es un país que tiene la opción, que es bien interesante invertir, que es bien interesante crear un esquema de negocios y que seguramente con una buena administración tendrá éxito. Por lo tanto, en los proyectos de financiamiento, nosotros somos un país pues muy atractivo para cualquier inversionista, ¿no? Y dentro de esos parámetros, nosotros podemos establecer que en México tenemos infraestructura, tenemos carreteras, tenemos vías férreas, tenemos espacio aéreo, tenemos espacio marítimo y por lo tanto podemos comercializar con prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya sea por mar, tierra o aire. Esto es bien importante porque, repito, hace que la nación sea un evento pues bien atractivo para la inversión. Hay inversiones que funcionan, hay inversiones que realmente pues fracasan estrepitosamente, pero de que sigue siendo atractivo el país, lo sigue siendo. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Nada. Ok, entonces dentro de los proyectos de inversión que nosotros podemos recurrir internamente, que también son muy sólidos, pues vamos a tener a los bancos, que son el ente principal para cuando somos pequeños inversionistas y queremos importar o exportar. Vamos a tener a los inversionistas, empresas especializadas en prestarnos lana, sobre todo si somos personas ya, empresas con mucho más poder adquisitivo, ¿no? Y podemos arriesgar un poquito más. Y pues, los mismos propietarios, ¿no? Los propietarios de un negocio alternativo al nuestro, de un negocio complementario al nuestro, pueden invertir. Y de ahí es que nosotros necesitamos que dentro de los proyectos de inversión que se nos ofrecen o que podemos tomar en el país, pues tengan esta viabilidad de realizarse. Por lo tanto, los proyectos de inversión tienen 3 fases. En la primera, bueno, pues tenemos que hacer el proyecto porque hay las condiciones de hacerlo, porque hay la población, la ruta, el camino, el consumo, la materia prima, prácticamente se dan todas las condiciones. En el segundo lugar, como decisiones financieras o decisiones de administración, nosotros podríamos no hacer el proyecto, ¿no? Como parte de una estrategia en la cual dices,
¿sabes qué? No hay una condición, pues, mínimamente realizable y por lo tanto no vamos a ir hacia adelante en el proyecto. Y en el tercero está, que es parte de lo que se ha venido manejando últimamente por pandemia, es pues postergar el proyecto. Y el proyecto no se concreta porque no hay las condiciones sobre las cuales el negocio, el producto, el servicio, pues camine. Y si nosotros vemos el enlace, necesitamos proyectos financieros para poder invertir. Los gobiernos los requieren para darle dinamismo a la economía. Los países requieren a las organizaciones mundiales de comercio para saber cuáles son las prácticas, digamos, que están de moda o las prácticas normales que tenemos que hacer para importar y exportar. Y las organizaciones necesitan tanto a los inversores como a los países. Y es por eso que se genera una dependencia para el logro del comercio internacional. Y hasta ahí sería mi presentación, muchachos. No sé si tengan alguna duda. Ya me cansé. No, profe, muy claro todo. ¿Quedó claro cómo se ensamblan las organizaciones mundiales del comercio con los empresarios, con el gobierno? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muchachos, nada más aviso. La próxima semana tenemos clase. 2 semanas, casi 3 semanas de vacaciones. Regresamos y luego tenemos examen. Le decía yo a Tere que posiblemente en vacaciones les mande la guía y pues ya me la entreguen al final del 15 de enero, que me parece que son los exámenes. Pero les doy tiempo para que en vacaciones la puedan hacer y adelanten trabajo. ¿Cuándo salimos de vacaciones, maestro? Salimos de vacaciones la próxima semana, 18 de diciembre. O sea, ya, por ejemplo, después de hoy ya no vamos a tener otra clase, ¿no? Una más. El 18 tendríamos clase. Así es. Ah, ok. 25 no, primero no, y regresamos hasta el 8 de enero. Ok, está bien, maestro. Tenemos clase 8 de enero y luego me parece que el 15 tenemos examen, clase y examen. Y ahí terminamos cuatrimestre. Disculpe, profe. Ok, y entonces va a subir las tareas y los ejercicios a la plataforma, entonces. De hecho, o sea, sigo dejando tarea y en vacaciones voy a aprovechar para revisar todo lo que tenga que revisar y pues les mando su información vía correo, como siempre. Profe. Andrade. Sí, discúlpeme, es que mire, no he realizado mi pago, entonces no me están permitiendo hacer ahorita el examen, por si ahorita no le llegan mis calificaciones, pero pues ya voy a arreglar eso ahorita en un rato, ¿va? Sí, recuerden que no hay problema, recuerden que yo el examen lo reviso hasta pues el segundo parcial, y una vez que tengo el segundo parcial, pues ya ahí saco evaluaciones y ya saco calificaciones. Así que en ese sentido, para mí hoy no es tan relevante que no hayan hecho examen, ¿no? Porque al final los junto los dos, pues para hacerlo de una sola vez, ¿no? Porque sí me da a veces mucha flojera hacerlo por partes, ¿no? ¿Algo más? Nada más, profe, muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces ahora sí, me despido, muchachos. Que tengan buen fin de semana y mejor inicio de semana. Cuídense mucho. Nos vemos aquí el sábado. Gracias. Bye.